¿no? Matías, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Guillermo? Muy buena noche para ustedes y para toda la audiencia, por supuesto. Bueno, a ver, es difícil pronosticar lo que viene, ¿no? Pero con este panorama, ¿qué es lo que estás viendo hoy por hoy? ¿Mm? Del futuro. Bueno, la verdad es que el panorama es muy, muy complejo, no solo para la Argentina, sino para el mundo. Nosotros estamos viendo cómo el mundo empieza a salir de las cuarentenas organizadas y lo que ustedes decían recién, ¿no? La gente no cumple, la gente no toma conciencia y los rebrotes empiezan a darse y eso va a impactar en el tiempo de recuperación que va a demandar a la economía mundial y por supuesto a la economía argentina la recuperación de esta pandemia y la recuperación económica de cada uno de los sectores. Entonces, en primer lugar, acá hay una clave que, hay que ver cómo responde la gente a el levantamiento de la cuarentena, si lo hace con responsabilidad social o si no lo hace. Por lo cual ahí tenemos una incógnita muy grande, porque si no hay responsabilidad, va a ser mucha más lenta la recuperación y vamos a tener mayores rebrotes, y si hay responsabilidad y la gente lo toma como realmente tiene que tomarlo, probablemente podamos salir mucho más rápido de esto. No obstante eso, que tiene que ver con el panorama mundial, a ver, la Argentina viene con una situación muy delicada, ustedes muy bien lo marcaban al principio del programa, desde hace prácticamente 2 años, desde mayo del año 2018 la Argentina viene de devaluación, de procesos inflacionarios muy fuertes. La verdad es que el bolsillo del comerciante, el bolsillo del industrial, y cuando hablo del industrial, hablo del pequeño y mediano, ese que le da trabajo al 80% de la población, ¿no? Bueno, esos sectores están muy golpeados y esta pandemia los agarra en una situación muy delicada y de hecho la radiografía que ustedes acaban de mostrar es muy clara. El cierre de comercios, el cierre de pymes, estamos hablando de una caída, escuchen este número porque es impresionante, caída interanual en las ventas minoristas del 48.7% y la ocupación de la capacidad instalada en la industria del 42%, o sea, hay máquinas, hay 100 máquinas en una industria, se están utilizando apenas el 42 de ellas. Bueno, es muy delicada la situación de la Argentina y para el colmo, para sumarle un tema más, tenemos en el medio una renegociación de deuda casi histórica, ¿no? Matías, ¿no alcanza ni por asomo la compensación de la venta online, por ejemplo? Esta, No, la venta online ha sumado, ha servido, lo que pasa es que ahí hay canales concentrados. Estaban los que tenían las herramientas y tenían toda la infraestructura para darse vuelta rápido en el mercado y hacer una venta online, y aquellos sectores que no tenían las herramientas y que recién ahora están empezando a hacer las primeras armas en este negocio. Bueno, fue un problema de muchos sectores que han visto que han perdido clientela en beneficio de otros sectores, pero no alcanza la venta online a recuperar la dimensión de la situación económica en la que está no solo la Argentina, sino el mundo, ojo. Matías, si hay un fenómeno que ha caracterizado al gobierno en estos tiempos es la emisión para sostener lo poco que queda en pie, para evitar la caída al vacío de aquellos que están en situación límite. ¿En qué, entiende usted, puede llegar a aplicarse esa cantidad, esa masa de dinero el día que se disponga el cierre de la pandemia? ¿Deberá salir el gobierno a tomar mecanismos para secar la plaza con todos los costos económicos y financieros que esto tiene, o los dejará fluir para que sean aplicados como inyección a la actividad económica? Bueno, es muy buena la pregunta y el análisis que haces previo a la pregunta, porque yo preparé un informe para muchas cámaras empresarias en estos días, y dentro de las 3 aristas que yo hablo, una es la renegociación de la deuda, otro tiene que ver con lo extensa que sea la cuarentena y los efectos que deje y las secuelas que deje sobre la industria básicamente, y el tercer punto es ese, la emisión. ¿Qué va a pasar con toda esta emisión que hoy no se está trasladando a precio por algunos motivos que son razonables? Yo dije 42% de ocupación de capacidad instalada en la industria, caída en la venta del 48%, salarios que están a la baja porque prácticamente no hay negociaciones salariales, tarifas están contenidas. Bueno, cuando la economía empiece a recuperar y empecemos a ver que la situación económica mejora y se empieza
a funcionar el sector industrial, empieza a haber consumo masivo de nuevo y empieza a inyectarse ese consumo que hoy está muy paralizado por el miedo que tiene la gente, no solo a consumir, sino por no saber qué va a pasar con su trabajo y con el salario de cada uno, bueno, ahí hay que ver qué es lo que va a pasar con toda la emisión monetaria que ha hecho el gobierno, que lo ha hecho para sostener una situación que es muy delicada y lo está haciendo el mundo. Lo que pasa es que técnicamente la Argentina está emitiendo una enorme cantidad de pesos que se está reflejando en un déficit fiscal muy, muy grande, y si esto en el mediano plazo no se busca alguna alternativa para secar la plaza y para tratar de contener esa situación, es muy probable que se empiece a trasladar a precios cuando el mercado empieza a reaccionar. Yo no lo veo reaccionando a precios en el corto plazo, pero quizás tengamos una aceleración inflacionaria desde octubre, noviembre, diciembre en adelante, si la economía recupera desde allí en adelante. Ahora, con esa capacidad, sí, esa capacidad ociosa, uno podría decir, bueno, no hay tal presión sobre los precios ni la producción porque hay resto, hay espacio para aumentar la producción y teóricamente los precios deberían compensar los costos y la rentabilidad. Técnicamente eso pasó en el año 2002. Yo que soy un estudioso de la historia económica de la Argentina, en el año 2002 Argentina hace una devaluación del 300% y esa devaluación no se trasladó a inflación, fruto de que la economía estaba tan deprimida como está ahora. En consecuencia, eso no pasó, pero ojo, en aquel momento no había inercia inflacionaria previa. Acá hay inercia inflacionaria previa y en aquel momento la devaluación, que fue del 300%, duró muchísimo tiempo sus efectos positivos, digamos, en la economía, porque la Argentina pudo exportar, pudo tener balanza comercial muy positiva. Este contexto es completamente distinto a aquel, porque la Argentina viene con una inercia inflacionaria muy fuerte, viene con devaluaciones constantes, viene ahora con un atraso cambiario, que ahora empezaron a ajustar de a poco el dólar, ya está casi en 75, hace un mes estaba en 65, bueno, y el proceso inflacionario más el proceso de presión sobre el dólar, tenemos un dólar paralelo que toca los 129, 128, bueno, nos obligan a ser ordenados en algunas cuestiones. La primera, yo creo, es tratar de lograr un acuerdo inminente para solucionar la presión que hay sobre las variables macroeconómicas, y el segundo, hay que pensar en un plan económico de corto, mediano y largo plazo. De corto plazo, estabilizando las variables en el marco de tratar de lograr un crecimiento económico, y en el mediano plazo que esa estabilización sea sostenible, porque de nada nos sirve tener una estabilización de las variables ficticias como las que logró Mauricio Macri en el año 2017, si después al año siguiente tenés una brutal devaluación. Creo que, y por último, el tercer punto, un plan de largo plazo en el cual pensemos cómo hacer para insertar a la economía argentina en la región y en el mundo de cara a hacer crecer nuestras exportaciones y evitar ese problema que tenemos siempre, ¿no? Que es la restricción externa en la balanza de pagos. Matías, a ver, ¿se puede ver algún problema el día de mañana? O sea, estamos en vísperas de una gran cerrazón de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Es decir, más allá de lo exceptuado, Capital Federal y Buenos Aires concentran el 95% de los casos desde el punto de vista sanitario, pero también concentra una gran proporción de la producción del país, es decir, de insumos, de productos. Es decir, esto puede llegar a, digamos, a tener algún tipo de alteración en el ritmo económico del interior del país, que afectar el abastecimiento. Del afectar determinadas cuestiones, porque el interior presenta un panorama distinto. Sin embargo, hoy el problema es el transportista que llega a la provincia de Santa Fe, aquel que va y viene, aquel que lleva productos, y esto... O la industria parada en el propio área metropolitana. O en la industria parada. Es decir, esto puede tener alguna referencia en el interior del país, teniendo en cuenta esta frigente situación que pasa en AMBA hoy en día. No tengan ninguna duda. Capital Federal no tanto, porque Capital Federal técnicamente es muy comercial. Básicamente su estructura y su matriz productiva no está vinculada a la producción en sí, sino más bien a los servicios, aunque no es un dato menor. Ese no es un dato menor porque en el PBI los servicios tienen un impacto muy grande.
Pero básicamente lo que es el Gran Buenos Aires, nosotros en el Gran Buenos Aires tenemos los principales parques industriales y el motor de la matriz productiva argentina. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber un impacto muy fuerte sobre el PBI por cada semana de cuarentena se dice que es 0,5% del PBI que cae en la Argentina. En consecuencia, esa recaudación, al caer la recaudación por ese PBI que no se produce, va a impactar en los principales impuestos que cobran las provincias, porque eso es lo que se traslada vía coparticipación a las provincias, y va a tener un impacto muy fuerte, no solo en la cadena de distribución de insumos, como vos bien lo mencionaba, Guillermo, sino también va a tener un impacto muy fuerte en la recaudación de todas las provincias hacia la baja, ¿no? Entonces, en consecuencia, esté parado Gran Buenos Aires significa que esté parado gran parte del motor productivo del país, eso no hay ninguna duda. Santa Fe, Córdoba, podríamos decir Entre Ríos y Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina, ¿no? Sin desmerecer al resto de las economías que aportan cada cual lo suyo, pero en participación en el PBI estamos hablando de una gran participación. Matías, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.